buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje en medio de toda la crisis que hay en torno a Ucrania, esa última hora relacionada con el posible impago que ha confirmado Rusia de un cupón de su deuda a un banco extranjero. Estamos pendientes y vamos a seguir pendientes aquí en Alto Voltaje y toda la mañana aquí en Negocios Televisión sobre esta noticia que puede suponer un importante punto de inflexión. Mientras tanto, vamos a tratar hoy los efectos, el impacto de buena parte de las medidas que aprobó el gobierno la semana pasada y que están en marcha desde hace apenas 4 días, desde el viernes 1 de abril. Entre ellas, por ejemplo, la actualización extraordinaria en la retribución a las energías renovables, la cogeneración y los residuos, que según las estimaciones del Ejecutivo va a permitir reducir la factura eléctrica en 1.800 millones de euros este año. Eso es lo que lo que anunció la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, sin alterar, decía, en la rentabilidad de las instalaciones. Vamos a hablar ahora con UNEF, con una de las patronales del sector, y nos van a explicar si esto es así y qué impacto están observando. Por otro lado, se aprobó también la minoración del gas para reducir los beneficios extraordinarios de estas compañías en el mercado eléctrico, con una prórroga hasta el próximo 30 de junio, como buena parte de las medidas aprobadas en ese decreto. Y también se aceleran los procesos de autorización para instalar generación eólica y solar en áreas con poco impacto ambiental. Además, se reservan al menos 7 gigavatios de capacidad de acceso para autoconsumo. También hablaremos sobre autoconsumo en este alto voltaje. Por lo tanto, toda una serie de cuestiones, incluido el problema de las gasolineras, problema que han tenido no los usuarios, evidentemente, que están viendo, salvo casos iniciales puntuales de problemas informáticos que no podían repostar el pasado viernes, pero sí una buena parte de las estaciones de servicio que se están quejando de que tienen que adelantar esa liquidez, esos 15 céntimos de euro por litro repostados, que se ven ahogadas ante la situación. Bueno, pues también vamos a hablar hoy sobre cómo se encuentra esta situación por la que están pasando buena parte de las estaciones de servicio. Como ven, un menú, un panorama completo y pendientes de la actualidad de lo que está pasando económicamente y financieramente en Rusia. En primer lugar, para hablar de las renovables, del impacto de esa medida que aprobó el gobierno, estamos en contacto ya con Daniel Pérez, que es vicepresidente de UNEF. Daniel, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a UNEF por estar esta mañana aquí en Alto Voltaje. Daniel, quería preguntarte ¿cuál es el impacto de ese plan de choque de energías renovables que ha aprobado el gobierno y que se encuentra en marcha con esos aproximadamente, dijo, 1.800 millones que se están ajustando, actualizando? ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Qué es lo que estáis observando y cómo lo valoráis? Bueno, yo creo que está normal. El Real Decreto Ley 6/2022, que se aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros, tiene como dos tipos de medidas, ¿no? Unas medidas que van enfocadas a bajar los precios de la luz a corto plazo y otras que van enfocadas a bajarlas a medio o largo plazo, ¿no? Dentro de las de medio o largo plazo, como tú ya has destacado, José María, es todas estas medidas de tramitación urgente para las energías renovables, porque al final hoy dependemos de Putin, pero mañana podemos depender de Argelia, de Nigeria o de Qatar. Entonces, lo que se trata es de buscar soluciones estructurales y eso pasa por solucionar la dependencia energética del gas. Y aparte de esas medidas estructurales, hay algunas medidas coyunturales que se han tomado para abaratar la factura a día de hoy, ¿no? Porque a pesar de que los mercados demuestran que en España los futuros van a bajar y vamos a ser un paraíso energético, vamos a tener los costes a 1/3 de lo que va a tener Alemania o Francia en unos años, a día de hoy hay un problema de precios en España. Y por lo tanto, para paliar ese problema de precios del año 2022, una de las cosas que hace el Gobierno es actualizar los parámetros retributivos, actualizar la retribución a las renovables de primera generación, es decir, aquellas que tenían prima, los actualiza de forma que, como bien ha señalado, eso supone un ahorro al sistema y, por lo tanto, bajan los cargos, ¿no? La factura tiene, como sabéis, precio de electricidad, cargos y peajes e impuestos. Los impuestos ya los han bajado al mínimo, los cargos ahora los bajan también sustancialmente y el precio de la energía, pues está esta medida estrella que se ha discutido en Bruselas sobre poner un límite o no a los precios, ¿no? Por lo tanto, la medida de esta que me preguntas del RECORE lo que hace es decir: oye, el precio que yo había estimado para el año 2022 para que tu retribución sea un 7,39% era de 48. Y sin embargo veo que va a ser del orden de 120. Entonces no tiene sentido que yo ahora te pague 120
aunque luego tú me lo acabes devolviendo, porque la normativa establece una corrección. Entonces lo que hacen es adelantar esa corrección de la retribución, en vez de hacerla cuando tocara, se hace ya este año y así puedo bajar precios ya este año. Digamos que es un tema puramente financiero, no es un recorte a las renovables, sino que es un ajuste anticipado para poder abaratar la factura, ¿no? Y es algo que en líneas generales se ha consensuado con el sector, con lo cual la valoración es positiva. Si bien hay algunos matices que luego hay que acabar de aclarar. Es que esa valoración es positiva también porque lo esperabais, ¿verdad? Quiero decir, ya habíais tenido conversaciones con el Ministerio para aplicar esta medida. Sí, exactamente. Al final, desde octubre, noviembre, discutiendo esta medida, en el fondo tiene sentido, ¿no? Y la energía solar, que sabemos que es la solución a medio plazo para poder abaratar los precios, pues también arrimar el hombro a corto plazo, asumiendo, ¿no?, ese ajuste anticipado. O sea, nosotros sabíamos en todo momento, y todos los productores se han tenido que guardar una parte de caja pensando en este ajuste que llegaría, igual que en el año 21 el precio estimado era 52 y terminó siendo 111. Entonces, eso está claro que había que devolverlo, porque la rentabilidad es fija del 7,39. Entonces, como que ya había que devolverlo, pues lo que se hace es anticipar esa devolución para poder abaratar entre 4 y 6 euros la factura de cualquier cliente en España. Daniel, en cualquier caso, esta medida cambia las perspectivas de la energía solar fotovoltaica para este año, por ejemplo, de cara a esa subasta que estaba prevista para este mes y las perspectivas de futuro del sector. No, yo diría que no, porque esta medida en concreto está encaminada solo a plantas de primera generación, ¿no? Plantas que se instalaron en el 2007, entre el 2007 y el 2012. Para las plantas nuevas, esta medida no les resulta de afectación, porque estas plantas o van al mercado o van a PPAs, pero no van a esta retribución, ¿no? Esta retribución es solo para las plantas antiguas. Entonces, no, yo creo que el futuro solar es clarísimo, y lo que se hace de acelerar la tramitación para nuevas plantas, pues es una medida muy oportuna, porque estamos ante una crisis mayúscula y exige respuestas urgentes y contundentes para dar solución a esta situación, ¿no? Ya con Putin no podemos hacer nada, pero mañana o pasado, si hay un problema con Argelia o hay un problema con Qatar, pues que no nos vuelva a pasar lo mismo y que ya nos pille con los deberes hechos, ¿no? Ese es un poco el objetivo, y para eso pues, tenemos que desarrollar mucha más solar y mucha más eólica de la que tenemos actualmente. Es un poco el reto, ¿no? Que no se puede solucionar evidentemente a corto plazo de instalar más fotovoltaicas, instalar más eólicas, otras tecnologías renovables. Eso hay que hacerlo a medio y largo plazo. Hay un Plan Nacional de Energía y Clima donde viene especificado qué es lo que hay que hacer. Pero en vuestro caso, en el caso fotovoltaico, ¿qué previsiones tenéis o qué previsiones manejáis más allá de esta medida puntual que, como dices, afecta, digamos, a las renovables históricas, ¿no? A las primeras que se pusieron en marcha en su momento? ¿Qué perspectivas tenéis vosotros para el sector para este año, teniendo en cuenta que el año pasado fue muy bueno en el sentido de instalaciones, también de autoconsumo, por ejemplo? ¿Cómo encaráis este 2022 en el que ya estamos, pero del que todavía queda mucho por recorrer? Sí, exacto. Te voy a contestar justo esto, que es pronto todavía para hacer un análisis poco de estimación de un trimestre de lo que esperamos para el año. Sí que te puedo decir que a nivel autoconsumo los números espectaculares, en parte por los fondos Next Generation, pero también sobre todo por los precios altos, ¿no? O sea, el hecho de que la gente vea todos los días en las noticias que los precios están disparados hace que la gente quiera ponerse más autoconsumo y va a ser un muy buen año de autoconsumo. A nivel de grandes plantas tenemos un reto de tramitación. La tramitación es más lenta de lo que nos gustaría en muchos casos. Se encallan los expedientes y creo que este Real Decreto Ley puede ayudar a dar esa sensación de urgencia, de decir, no, es que cada día que pasa y no conectamos un parque fotovoltaico o un parque eólico quiere decir un día más de pagar la energía más cara, ¿no? Y también en el autoconsumo. En el autoconsumo también encuentras trabas que por suerte no son mayoritarias, ¿no? Pero hay territorios que todavía, o municipios que todavía imponen unas trabas al autoconsumo, como pedir informes absurdos, como pues nos encontramos informes de carreteras, informes de costas, informes de residuos. O sea, son cosas absurdas que están pidiendo algunos municipios y, por lo tanto, si no tuviéramos todas esas barreras administrativas injustificadas, porque desde UNEF defendemos que tiene que haber tramitaciones que garanticen que los proyectos se hagan bien, por supuesto, y que no tengan impactos indeseables, pero lo que no tiene sentido es que para una instalación de autoconsumo
no en un tejado se pida un informe de carreteras, por ejemplo, ¿no? Esto es, pues, ¿por qué? Porque la normativa está obsoleta, porque el técnico lo interpreta de forma errónea, ¿no? Entonces, eso es lo que no tiene sentido y quizás es el gran pero, la gran amenaza que tenemos, porque por lo demás la tecnología va mejorando, los paneles solares llegan, los precios son muy competitivos y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que en España, como dijo recientemente Elon Musk, pues sea el foco o el centro de la energía solar en Europa, ¿no? Vicepresidente de UNEF, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje y explicarnos cuál es vuestra valoración de esa parte del decreto que os afecta como energías renovables y cuáles son esas perspectivas de cara a este 2022 que esperemos también, por el bien de todos, que sean buenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a Daniel. Y vamos a pasar a otra parte del decreto, a otro artículo de ese decreto que les recuerdo tenía 160 páginas donde venían incluidas todas las medidas para amortiguar los efectos de esta nueva crisis. Vamos a hacerlo con la parte, con lo que está sucediendo, fíjense, en su día a día, en las gasolineras, en las estaciones de servicio. Vamos a hablar con Manuel Jiménez Perona, presidente de AESAE. Manuel, hola, muy buenos días. Hola, buenos días, Manuel. No sé si me escucha. A ver, Manuel, buenos días. Creo que tienes que activar el micrófono porque estás, como se dice ahora, muteado. A ver si lo puedes activar y... porque suele ocurrir. A ver, Manuel, buenos días. Buenos días, ¿ahora mejor? Ahora sí, ahora ya no está... Pero yo tengo eco. Yo aquí escuchamos y en el programa se escucha sin ningún tipo de problema. No sé pues si... entonces ningún problema. Venga, fenomenal, Manuel. Gracias por estar esta mañana de nuevo aquí en Alto Voltaje para explicarnos cuál es esa situación que estáis viviendo, que están viviendo las estaciones de servicio con la bonificación. La primera pregunta, y creo que de más actualidad, ¿vais a recurrir el decreto del Gobierno? Bueno, esa es una pregunta que la respuesta es no, pero tenemos que pensar que el decreto del Gobierno tiene nos obliga a una serie de actuaciones que empiezan ahora y acaban dentro de 3 meses, pongámosle el caso, ¿no? Evidentemente, en ese periodo nosotros esperamos que, aunque ha sido un comienzo y está siendo un comienzo un poquito irregular, digamos, la situación acabe bien. Pero hasta que no acabe la situación, nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de esta colaboración, entre comillas, ¿no? Porque, como bien dice el decreto, nosotros somos colaboradores, pero también tiene que comprender el Gobierno, y lo decimos en nuestra nota de prensa, que no podemos ser su banco, no somos financiadores. Entonces, ahora mismo empezamos una travesía y no sabemos cómo va a acabar. Entonces, no podemos decir no lo vamos a hacer. Porque nosotros en nuestra nota no decíamos más que lo que cualquier ciudadano dice cuando no respetan sus derechos. Entonces, simplemente decíamos que íbamos a recurrir a las instancias que correspondieran para defenderlos. Y eso es algo muy normal en un Estado de Derecho. Y en concreto, en este caso, nosotros entendíamos que si se está alterando, perjudicando la situación de la empresa, haciéndole sufrir unos perjuicios que no tiene obligación de sufrir, la Constitución recoge la posibilidad de pedir esa, responsabilidad patrimonial del legislador. Está en su artículo 16. Lo que no quiere decir que lo vayamos a hacer. Lo que sí decimos es que iniciamos una travesía que ahora mismo todavía tiene muchas incertidumbres en este momento, incluso para el 70, no diría 30%, el 70% puede decir que hemos cobrado, el 30% de los socios están pendientes de cobrar ese anticipo que ellos han hecho y evidentemente todavía no se ha empezado a andar con tranquilidad. Y luego hay que terminar liquidando. Y ya hemos anticipado en varias entrevistas y en nuestras notas de prensa, que la liquidación de esta actuación de los 20 céntimos conlleva una parte importante de IVA. Y en la liquidación hay que tener en cuenta la situación del IVA. Y nos preocupa porque las instrucciones no están claras
y Hacienda ahí normalmente, como dirían, entre comillas, no perdona, y la documentación debe estar en regla. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos, igualmente que la Confederación Española de Estaciones de Servicio, es que se aclare la situación y que nos den los medios para poderlo realizar, porque lo que no nos parece, digamos, tranquilidad para nosotros como colaboradores, ¿no? El hecho de que el Real Decreto dice que si no hacemos bien la liquidación, por silencio administrativo tendremos que ir al recurso, en este caso al Tribunal Económico, que luego seguramente tendríamos que ir al contencioso. Pero solo por silencio administrativo, no nos van a explicar el por qué. Claro, esa incertidumbre al final del proceso nos lleva a pensar que nosotros tendremos que tener todavía pendiente esta actuación que es en defensa de los derechos, que es la responsabilidad patrimonial. El viernes pasado, por aclarar un poco la situación, desde el viernes pasado las estaciones de servicio están aplicando o están obligadas a aplicar ese descuento, esos 15 céntimos, más los otros 5 en el caso de que el volumen de negocio no sea considerado, bueno, que son 750 millones de euros, que es lo que ha fijado el gobierno. Digamos, hasta hoy, aunque se están recibiendo ya por parte de Hacienda el dinero, esa liquidez, esos fondos de liquidez, pero hasta hoy han tenido que ir anticipando esos gastos, ¿verdad? Que era una de las quejas que teníais y que tenían los empresarios pues cuando tenían que gestionar esta novedad. Es así, hoy estamos todavía al 30% de nuestros socios no han recibido el dinero, que han anticipado, ¿eh? Y yo quería hacer una cuestión aquí importante. El Real Decreto recoge una limitación de 2 millones de euros, de los que puede, digamos, solicitar el supuestamente colaborador. O sea, que es más de 2 millones no puede anticipar. Claro, esto parece mucho dinero, pero visto a la inversa, si el cliente, si el colaborador lo tiene que anticipar, es una barbaridad. Y si lo tiene que anticipar porque la venta que ha tenido el año pasado, venta mensual, la media, supera los 2 millones, ¿qué hace? O sea, a partir de que supere los 2 millones, Hacienda no le va a adelantar ese dinero. Entonces, lo convierte no en acreedor, digamos, en colaborador y luego ya te repongo rápidamente, sino que va a ser el banco continuamente porque supera los 2 millones. Esto es un tratamiento totalmente discriminatorio y es una situación que queremos poner en conocimiento de que no se puede aceptar simplemente porque en este caso, el colaborador tiene un volumen de negocio, de venta muy importante y va a anticipar mucho dinero. Pero eso no puede de darle sus derechos, de tener que poder recuperar ese anticipo que le está haciendo al Estado. Por lo tanto, hay algo que no encaja. Y otro punto relevante que yo quería llamar la atención es que se hacen los cálculos sobre las ventas del 2021. Pero, ¿y si la estación se ha iniciado su actividad en 2022? No tiene histórico. Entonces no puede recibir ninguna anticipo o ninguna cantidad de dinero de Hacienda. Y además, en esas estaciones, la situación de tesorería es mucho más, digamos, más estrecha, porque todo el mundo sabe, cualquier emprendedor conoce, que cuando uno inicia una actividad, la tensión de tesorería es diaria. Por lo tanto, si esa estación es de 2022, no va a recibir dinero hasta dentro de un mes, yo diría que más de un mes. Y por lo tanto la está sometiendo a un estrés financiero imposible de soportar. Algo que se tenía que haber previsto. Tomar las cifras de 2021 pone en entredicho el que ha tomado ha planificado esto. ¿Cómo ha planificado respecto de las estaciones que han empezado a trabajar en 2022? No tienen derecho ninguno, pero sí tienen obligaciones. Posiblemente esa estación puede estar condenada al concurso de acreedores. Esto es muy serio. Y pensamos que estas situaciones de discriminación, que son típicamente situaciones que no han sido previstas, que se ha hecho con precipitación y que no se ha valorado las consecuencias. Es que no tiene sentido que se tome como referencia 2 millones de euros, por ejemplo, y diga, no, a más de 2 millones no te cedo, no te repongo. ¿Y entonces qué hago yo?
tengo que cerrar estaciones para que pueda llegar, que no pueda, digamos, para no pasar los 2 millones. Y en el caso de que yo haya abierto 2, es que son faltas de previsión. Sí, no, Manuel, te decía que es parte de esa letra pequeña y me decías tú antes que no vais a recurrir por ahora ese decreto a vista de lo que pueda pasar en las próximas semanas o próximos meses. ¿Qué puede pasar? Claro. ¿Cómo prevéis que pueda evolucionar esta situación? Como mínimo hasta el 30 de junio. Claro, es que nosotros no tenemos una bola de cristal y todo depende de cómo el gobierno actúe. Porque, claro, aquí hay 2 temas. O sea, un tema principal, y es cómo se finaliza este procedimiento. Nosotros ya preveemos seguramente que nos lo alarguen. Y entonces, si ese alargamiento se produce cuando acabe la situación, ¿cómo vamos a terminar? Porque lo que nosotros queremos, sinceramente, es recordar que lo que queremos es recuperar el dinero que hemos tenido que anticipar. Y queremos que la situación quede como diría aquel, limpia. Pero claro, si llega al final del periodo y tenemos una situación donde este deficitario, el que ha actuado, digamos, como colaborador, ¿qué solución le queda? Es que no le queda otra solución que pedir, que reclamar. Es que nosotros podemos ser, colaboradores, pero no podemos ser el banco. Y al final de la cuenta tiene que haber un saldo cero. Pues, o sea, Manuel... No podemos cerrarla, o sea, desde el punto de vista de la asociación no podemos cerrarnos a que estamos, digamos, estamos contentos por decir, porque el tema empieza a funcionar, pero no estamos tranquilos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, hasta el 30 de junio, y cómo se va gestionando esa liquidez necesaria para muchas estaciones de servicio. Pues Manuel, muchísimas gracias por aclararnos esta mañana cómo se encuentra el sector, o una parte por lo menos del sector, después de casi una semana con esa medida puesta en marcha. Gracias a vosotros por el interés y nos emplazamos a cuando necesitéis cualquier aclaración, que estamos a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a conectar ahora en un momento con otro experto, porque estábamos viendo desde esta primera hora de la mañana cómo hay nuevas sanciones propuestas contra Rusia, cómo está evolucionando desde el punto de vista económico, geoestratégico, esta guerra que tiene mucho de energética, tiene mucho de eléctrica, yo diría que en una parte fundamental, es uno de los pilares sin los que no se entiende, sin los que no se entendería esa intervención militar rusa en Ucrania, en la que llevamos ya más de un mes y medio, y ya camino de los 2 meses. Y por eso vamos a hablar desde este punto de vista de la geoestrategia y de la energía con Aurelio García del Barrio, que es director del Global MBA del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles. Aurelio, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes ya casi, por las horas en las que nos encontramos. Aurelio, quería preguntarte, el Gobierno aprobó la semana pasada un plan de choque para atajar la subida de los precios energéticos. Este plan de choque, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? ¿Tiene luces y sombras? ¿Es todo bueno? ¿Es todo malo? Sobre todo para el objetivo que era el de contener la inflación. Bueno, desde luego, en primer lugar, habría que decir que cualquier ayuda, por pequeña que sea, bienvenida sea, creo que llega tarde y tiene muchas sombras, como bien comentabas. Estamos hablando de 6.000 millones en ayudas directas para empresas y hogares y 10.000 millones adicionales en avales ICO, por lo cual los famosos 16.000 millones están estructurados en 2 líneas claramente diferenciadas. Después, el periodo hasta el 30 de junio, pues se me hace demasiado corto, ¿no? Porque no creo que vayan a paliar el pico de inflación que estamos teniendo. Yo creo que terminaremos el año con una inflación media entre un 7 y un 7,5%, y hasta mediados de año vamos a estar con una inflación de 2 dígitos. Y básicamente lo estructuraron en 5 ejes, ¿no? Como sabemos, por un lado, ampliar los 20 céntimos de los que estabais comentando por litro de combustible, 15 céntimos que van contra los presupuestos generales del Estado, con lo cual incrementamos gasto público, otro problema añadido que tenemos, y los 5 céntimos restantes que los pagan las petroleras. Aquí tenemos a todas las pymes de las estaciones de servicios sublevadas, porque claro, tienen un problema de circulante, las necesidades operativas de fondos no les llegan, no pueden financiarlo, como estábamos escuchando, ¿no? Por otro lado, la prohibición de los despidos objetivos
la revisión de los alquileres al 2%, con lo cual se pide a los propietarios que soporten la pérdida de poder adquisitivo de sus rentas para evitar la escalada de los costes para los inquilinos. El ingreso vital mínimo que se incrementaba un 15%, bueno, y mantenían los impuestos, la bajada de impuestos a la electricidad ya mencionados, aparte del bono social eléctrico. Y después, como decíamos, el segundo vector sería para las ayudas a las empresas con los 10.000 millones de euros en créditos ICO, y después hay una serie de ayudas al sector primario de 430 millones de euros para compensar la subida de los costes intermedios, de los que 362 van para la agricultura y la ganadería y 60 millones van para la pesca. Y básicamente después tendríamos el transporte, donde están los casi 1.100 millones con la bajada del combustible y otros 450 millones de ayudas directas, bueno, por cada camión, autobús, etcétera, explicado dependiendo del tipo del transporte. Y ahí también se les va a devolver de manera mensual y no trimestral el impuesto. Aurelio, te quería preguntar también sobre esa excepción ibérica que ha conseguido el gobierno español y el gobierno de Portugal en el mercado de la electricidad. Al final, ¿lo consideras como una distorsión del mercado o es una medida necesaria dado que las interconexiones entre la península ibérica y el resto de Europa son mínimas y se puede aplicar en este caso esa excepción ibérica? Es que las interconexiones son muy pequeñas. Al final, España y Portugal están pidiendo un tope de 30 euros el megavatio para el gas. Bruselas está hablando de 70 euros para evitar básicamente un gran diferencial que deje en evidencia el sistema, ¿no? Yo creo que no implica una intervención directa en el mercado mayorista, pues no toca el algoritmo de casación europeo y por lo tanto va a permitir a los dos países compensar el coste del gas para la generación de electricidad, con lo que las ofertas de las centrales de ciclo combinado en el pool van a bajar y con ello el precio marginal que cobra el resto de las energías, lo que se llaman las inframarginales, la nuclear, la hidroeléctrica y la renovable. No deja de ser un mecanismo muy complejo el cálculo de los precios de la energía, especialmente el de las renovadas. Pero creo que, por poner en referencia, el precio del gas en Estados Unidos está en 21 euros el megavatio, con lo cual lo que se pretende es acercarlo a un precio, bueno, pues lo que podríamos hablar más de mercado. Estamos hablando con los precios actuales estamos en una situación absolutamente surrealista. Y Aurelio, al final lo que se desprende de todo esto, de toda esta situación, digamos, es una reconfiguración del mercado mundial de la energía, ¿verdad? Hay una búsqueda de nuevos socios, por ejemplo, vemos como Estados Unidos se ha convertido en el gran proveedor de gas de España, con los metaneros, en detrimento, por ejemplo, de Argelia. Aquí hay un cambio fundamental, o va a haber un cambio fundamental en todo el comercio mundial, sobre todo el energético. Debería haberlo, porque es que, claro, nosotros tenemos que pensar que la Unión Europea importa un 27% del petróleo desde Rusia y también suministra Rusia un 47% prácticamente del carbón. Y bueno, y hay países donde están muchísimo más implicados, Alemania en 48, Italia en 47 y en el caso de Hungría pues es prácticamente todo, un 95. Entonces, con lo que ha puesto de manifiesto la guerra entre Rusia y Ucrania es que esta estructura desde luego no es buena y además sabiendo quién es Rusia, por lo tanto se antoja una necesidad la reconfiguración del mercado mundial. Aquí se podría dar la situación de aumentar la importación de gas natural licuado de países como Estados Unidos, por ejemplo, e incrementar el suministro de gas de Argelia, aunque en principio esta no sería suficiente para sustituir totalmente la importación de Rusia a corto plazo, ¿no? Y la otra gran alternativa sería sacar un mayor partido del gas natural licuado procedente de los Estados Unidos, como decíamos. Es más costosa, ya que el gas natural licuado se transporta en barco y es una operativa mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, Bruselas ya ha lanzado un plan para digamos, reconfigurar esta situación. En principio quiere reducir en 2/3 las importaciones de gas ruso ya en este año, en 2022, aumentar las reservas propias al 90% y esa aceleración con otros socios. Y además añade una apuesta por el gas natural licuado, como decíamos,
para lo que va a empezar a mirar a otros horizontes como Estados Unidos. También tenemos Noruega, Qatar, Azerbaiyán, Argelia, Egipto, Corea, Japón, inclusive Nigeria. Pues Aurelio García del Barrio del IEB, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje y aclararnos un poco todos estos cambios y todas estas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para atajar esa inflación que, como decías, posiblemente se sitúe en la media del año por encima del 7%, una inflación en cualquier caso disparada. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a ver cuál es la iniciativa sostenible empresarial de esta semana. CEPSA patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. CEPSA y Air Nostrum, la compañía líder de aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase, han firmado recientemente un acuerdo para impulsar la descarbonización del transporte aéreo mediante la investigación y la producción de nuevos combustibles sostenibles para la aviación, SAF por sus siglas en inglés. Estos combustibles, que permiten reducir las emisiones de la aviación en hasta un 80% con respecto al queroseno convencional, se producirán a partir de materias primas circulares que no compiten con la alimentación, como aceites usados de cocina, desechos de animales de uso no alimentario o restos biodegradables procedentes de distintas industrias. Asimismo, la alianza también contempla el desarrollo de nuevas alternativas energéticas, como el hidrógeno renovable y la electrificación para las flotas terrestres de Air Nostrum, vehículos para el suministro, operaciones de carga y descarga de equipajes o asistencia a los aviones, entre otras actividades de tierra. Este acuerdo se enmarca dentro del nuevo contexto en el que CEPSA se encuentra tras haber presentado la semana pasada su nuevo plan estratégico a 2030, con el que pretende convertirse en líder de la movilidad y la energía sostenibles en España y Portugal y ser un referente de la transición energética. Entre otras acciones, ese plan intenta liderar la fabricación de biocombustibles para una producción de 2,5 millones de toneladas al año, especialmente para descarbonizar el tráfico aéreo, reduciendo 800.000 toneladas de ese combustible sostenible para la aviación. CEPSA ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Terminamos esta edición de Alto Voltaje, damos paso a nuestra compañera Carlota, que nos va a dar la última hora de todas las noticias económicas, fijadas muy bien hoy en el tema de Rusia y de ese posible default. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en los mercados. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.